Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas en este jueves 25 de junio, en un estado de sitio bastante raro, la verdad. Aquí estamos otra vez en este podcast de charlas de excepción, es Gabo de sitio. ¿Cómo están a todas las personas? Y bueno, es momento de charlar, es momento de analizar, es momento de comprender la coyuntura que sucede en nuestro querido país y grato estar acá con mi querido hermano, querido amigo José Llorenti. José, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oh, hola, Gabo, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, aquí presto para hacer análisis, opiniones al respecto de la situación y bueno, hablar también de todos los temas de coyuntura, ¿no? Importantísimo, de verdad. Yo quería preguntarte si estamos en un estado de sitio porque como que no se siente una cosa medio rara, ¿no? Eh, bueno, en realidad era esperable, ¿no? O sea, si el gobierno hizo un estado de sitio faltando 50 días, o sea, después de 50 días de bloqueo, es porque esperaste el desgaste, ¿no? O sea, antes que buscar la transitibilidad, la pugna, la disputa, esperaste el desgaste del movimiento y de esa manera lograste una desescalada, digamos, del conflicto. En este sentido, el estado de sitio tiende a ser algo más nominal, tiende a ser algo más nominal que algo realmente de hecho o de fuerza, porque en el fondo solo fueron a desbloquear las carreteras, digamos, ¿no? Y yo creo que el objetivo último del estado de sitio del gobierno es más bien utilizar estos 90 días para la aprehensión de Evo, que obviamente es algo que lo tienen en carpeta ellos, y también para, quisiera, no sé si decir, aprobar normas, digamos, que esperaban ellos, porque no es tan fácil, pero por lo menos buscar, digamos, que parte de su plan económico o del plan económico del Banco Mundial, del FMI, etcétera, pueda ser llevado a cabo, ¿no? Exacto. Tienen 85 días ya, o creo que más o menos, tienen un tiempo limitado para hacerlo, ¿no? Porque no se sabe si después del estado de sitio vuelvan los conflictos o si hay realmente un retorno a la normalidad, porque yo también soy muy escéptico, ¿no? ¿Sabes? Eso de volver a la normalidad me parece algo hasta utópico en estos momentos, porque mucha gente decía, perfecto, y ya con el estado de sitio los bloqueos se han acabado, ergo, el tema de la gasolina, los combustibles van a mejorar, y no estamos viendo absolutamente nada de lo que está pasando en ese sentido, ¿no? Seguimos viendo las largas filas, seguimos viendo este tema de el ciudadano común que espera hasta 4 días, 5 días inclusive es realmente grave en ese sentido y el gobierno no está dando respuestas exactas. Por eso lo vuelvo a repetir, me parece como que utópico hablar de la normalidad en estos momentos cuando no vemos algo así. ¿Qué tú piensas? En la discursiva gubernamental, y eso se escuchó hablar a Paz y a varios de sus ministros, era una vez se soluciona el conflicto, Bolivia retornará a la normalidad. Pero realmente no hubo una normalidad con el gobierno, ¿no? O sea, si vemos, cuando ellos llegan al gobierno noviembre, diciembre, que eran, digamos, los meses festivos, qué sé yo, no había forma, digamos, de calificar al gobierno. Pero después, cuando uno ve el primer decreto fuerte del gobierno, el 5503, que fue abrogado semanas después por la movilización popular, entonces la normalidad en realidad era el conflicto. No existe una normalidad en tanto un espacio donde los bolivianos estemos en paz y que el gobierno pueda llevar a cabo sus planes, ¿no? Porque después de eso hubo elecciones subnacionales y hubo una derrota, digamos, también del bloque gubernamental, ¿no? Del denominado bloque PAC. Terminaron las elecciones subnacionales y nuevamente hubo este conflicto, ¿no? Que le hizo abrogar la ley 1720 y le hizo otro tipo le cambió tres ministros, etcétera, etcétera. Entonces la normalidad realmente no existe, ¿no? Y el gobierno también no ha podido, exceptuando algunas excepciones como el decreto que le permite a Paz gobernar desde el exterior, mantener las normas que han sido observadas por la población. Entonces yo Es, creo que más bien no existe la posibilidad de llegar a una normalidad porque no ha habido una normalidad en el gobierno. Esa es la verdad. qué fuerte decir eso, ¿no? Así de Ah. que- O sea, si quieres verlo así, la normalidad ha sido la convulsión social,
¿no? Entonces, si te dicen volver a la normalidad, entonces vas a volver a la convulsión. Claro, o sea, es bien complejo porque este gobierno si algo se ha caracterizado es específicamente de vivir de convulsiones. O sea, hemos tenido dos grandes convulsiones en este momento, 6 meses, estamos hablando de enero y estos ya más de 50 días que de verdad han afectado a todos en general. Veo esta discursiva del gobierno de sobre los vencedores, de que han superado este tema del intento de renuncia al presidente Paz, pero ¿tú crees que es un buen momento de hablar de vencedores y vencidos? ¿O quiénes crees que son en realidad los vencedores y vencidos? Yo veo como uno de los grandes vencidos a la población, literalmente, sigue ahí, a pesar de todas las cosas, a pesar de todos los impactos que han recibido por tanto de los bloqueadores como por el Estado que no ha sabido ayudar como tal, se mantiene ahí, pero realmente uno de los más grandes afectados fueron ellos. Pero te pregunto a ti, vencedores y vencidos, ¿a quiénes ves? Este es un tema de método, ¿no? Yo he escuchado a varios analistas hablar bastantes improperios, ¿no? Decir, aquí ha habido una derrota catastrófica del gobierno, perdón, de la izquierda. Otros hacen referencia a que más bien hubo, eh, que fueron inútiles estos 50 días porque al final no se llegó a nada. O sea, hay muchas lecturas que tienden a ser maniqueas, limitativas, y yo también considero poco serias, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de un conflicto social entre partes, lo primero que tiene que diferenciar es la existencia de estas partes, ¿no? ¿Y cuáles eran las partes en conflicto? El régimen y los sectores movilizados, ¿no? Los sectores movilizados eran una variopinta cantidad de sectores sociales que comenzaron pidiendo algo bastante módico, que era la reducción de salarios. Después esto incrementó a la aprobación de la ley 1720 y después, bueno, fueron en escalada todo el tipo de demanda. Y del otro lado tenías al gobierno, digamos, ¿no? Con sus aliados naturales, que era la bancada de Samuel Doria Medina, de alguna manera algunos sectores también del tutismo y otros sectores corporativos, digamos, como el Comité Cívico de Santa Cruz, etcétera, ¿no? Y otros aliados regionales, ¿no? Manfred y Villa. Pues. Entonces, bajo este criterio, uno diría, si existió una derrota de la izquierda, como algún analista lo mencionó, una estrepitosa caída y derrota de la izquierda, entonces el gobierno tendría que haber tenido una gigantesca victoria magnánima, ¿no? De la derecha. Pero no Exacto. pasó ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y eso no es una cuestión de percepción, es una cuestión de método. Porque metodológicamente uno no puede decir en un conflicto entre partes que uno gana todo y otro pierde todo, ¿no? Este tipo de derrotas y demás no se dan de esa de esa manera, ¿no? Tiene que haber una derrota militar, política, moral, ideológica y demás, cosa que el gobierno no hizo, ¿no? Entonces, en primera instancia se descarta la hipótesis de la derrota de la izquierda. Entonces, podríamos avanzar a decir más bien las matices de las cosas que ganó el bloque popular movilizado y las matices de lo que ganó el gobierno. El gobierno en sí mismo ganó algo que eh, no sé si es una victoria en sí también, porque simplemente ganó siendo gobierno, ¿no? O sea, sin horizonte, con aliados reducidos, con una pérdida de legitimidad, etcétera, y solo ganaron seguir siendo gobierno. El otro lado ganó abrogación de leyes, aumento, digamos, diré más bien, ruptura en el bloque conservador, digamos, del gobierno. Samuel Doria Medina no está muy contento en su alianza con Paz, ni qué decir Exacto. Jorge Quiroga. Entonces se redujo salarios del gobierno, se eliminaron tres ministros, hubo también negociaciones de otro tipo, se firmó una agenda con la COBA en la que se prohíbe la privatización, se prohíbe tomar medidas de ajuste, digamos, que vayan en contra de la mayoría popular en Bolivia. Entonces, no se puede encontrar una solución de decir ganó este, ganó el otro, ¿no? Lo que sí se puede decir, y ya viendo las cosas en el tiempo histórico, es decir, en enero las movilizaciones hicieron abrogar al gobierno un decreto supremo que planteaba supuestamente una refundación del país, al menos eso lo decían las mismas autoridades, ¿no? El decreto 5503. Después, en marzo, que han sido las elecciones subnacionales, el gobierno pierde todas las elecciones subnacionales. Y ahora en mayo, junio, el gobierno es obligado también a retroceder en la abrogación de la ley 1720
y en otro tipo de demandas de la sociedad. Entonces, si lo vemos en un plano histórico, genealógico, más bien el que está perdiendo y retrocediendo es el gobierno. Sí, O de- sea, por eso yo no creo que las lecturas de los analistas que dicen que la izquierda catastróficamente se derrumbó o cosas así, yo creo que son más bien intentos oficialistas de construir una narrativa exitosa cuando realmente no sucedió. la verdad es que sí, ¿no? El impacto negativo que ha recibido el gobierno por parte de la clase media, que ya era poca que le estaba defendiendo. E imagínate ahora también tener estos sectores políticos que de cualquier manera estaban apoyándolo como Samuel Doria Medina e inclusive Tuto, yo creo de una manera algo peculiar lo que ha pasado con Quiroga, porque al final de cuentas se sentía y se olía de que buscaba también elecciones, ¿no? A partir de estas movilizaciones. Pero es extraño al final de cuentas de que la gente, como lo vuelvo a repetir, ha sido la más afectada, ¿no? O sea, estábamos hablando la anterior semana, tenía una entrevista y hablábamos de más del 40%, por ejemplo, de restaurantes han sido cerrados justamente por los bloqueos y a partir de ello también hay otros sectores que están en un modo de crisis tremenda. Estos sectores que han sido vapuleados, el gobierno no ha tenido respuestas inmediatas y justamente también con ello eran pocos de estos sectores que lo apoyaban. Sin embargo, el día de hoy imagino y veo y siento también en la calle de que ahora mucha gente ya no apoya a Rodrigo Paz. Entonces, ¿te imaginas? Porque los viejos masistas decían esta frase, ¿no? O sea, ningún febrero hace octubre o como tal. ¿Te imaginas si hubiera algún evento a futuro? Porque estamos viendo que hay una escalada de conflictos, estamos hablando que no hay normalidad. Imagínate que hay otra movilización. Que solo digan, que solo digan, va a haber movilización, va a haber bloqueos. ¿Crees que el sector de la clase media, no hablo del popular porque el popular está enojado, pero sí la clase media, acepte a Rodrigo Paz o quiera aguantar y apoyar a Rodrigo Paz? Yo creo que esto hay que... ¿Cuál es la guía ideológica de alguna manera de la derecha boliviana? Es el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Generalmente es el que baja línea, ¿no? Y bueno, también podemos encontrar otros menores, puede ser otro Jorge Quiroga y otro el mismo Samuel Doria Merino. Entonces, estos tres eh, o líderes de opinión, si podríamos decir, dentro de la derecha y de la narrativa conservadora, decían lo siguiente, ¿no? El Comité Cívico de Santa Cruz decía, esto no es por Rodrigo Paz, es por la democracia. Es decir, que ellos no estaban a favor de que Rodrigo Paz siga siendo presidente o no, sino estaban a favor de que se respete el voto que lo había llevado al poder, a pesar de que ese voto era masista, ¿no? Entonces, el eufemismo del comité cívico en realidad oculta una intención de ellos mismos, de decir, este no es un gobierno que nos hace sentir cómodos, pero desafortunadamente es un gobierno que tampoco le hace sentir cómodos a los otros, o afortunadamente, perdón, y por eso lo debemos respaldar, digamos. Y como no podemos dar nuestro apoyo, preferimos dar apoyo a algo más abstracto que es la democracia. Como si el Comité Cívico no hubiera atentado contra la democracia en otra hora, ¿no? O sea, Claro. el 19 era todo lo contrario. O los bloqueos por el censo, o sea, no hay que olvidarnos de los 36. Ah, Eso. o sea, que terminó en la pensión del señor Camacho. Después tienes a Tuto, ¿no? Tuto fue más, no se atrevió a decir adelantamiento de elecciones ni nada, pero uno de sus eh, sectores o voceros, digamos, en el Parlamento, propuso el adelantamiento de elecciones mediante un referéndum vinculante. No, legalmente había limitaciones, qué sé yo, pero ya se habla del señor Carlos Alarcón de una salida del gobierno adelantada, ¿no? Y de eso venía del sector de derecha, eso no lo propuso nadie de izquierda, ¿no? Y después Samuel Doria Medina, que bueno, en el momento del conflicto evitó pronunciarse de maneras lapidarias, pero una vez concluye el conflicto, lo que sale a decir en medios de comunicación, y lo dijo hace pocas horas incluso creo, dijo que el gobierno está aplazado, que el gobierno tiene corrupción en la aduana, en Senasagen, incluso citó varias instituciones, y después de eso afirmó que Lupo, que José Luis Lupo no está en la toma de decisiones centrales en el gobierno, afirmó al mismo tiempo el gobierno pasó raspando con 51, haciendo una
comparación, digamos, con cosas universitarias. Entonces, no existe realmente de ese lado, si vemos de estos sectores, que representan a la clase media y a la clase empresarial, a la clase media conservadora y a la clase empresarial, digamos, no existe que no están contentos con el gobierno, ¿no? Y eso repercute en esto que precisamente dices, ¿no? Que la clase media tampoco es que está contenta con el gobierno, pero que porque no estén los que antes estaban antes, como ellos denominan, que es el movimiento del socialismo, prefieren respaldar algo que les beneficie a ellos, que es la democracia en abstracto, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede ver, se puede sentir. Y si uno recuerda los últimos días del conflicto, los días entre los días 40 y 45, digamos, había un sentimiento en la clase media de, bueno, si no va a hacer nada, porque eso lo decían ellos, entonces adelantaremos las elecciones, ¿no? Y no era una cuestión ya que lo pedían los campesinos o los fabriles, digamos, o algunos sectores mineros, sino era algo que pedía la clase media de las zonas urbanas, digamos, tradicionales del país. Entonces, en ese contexto, si tú lo ves desde ese punto de vista, no hay sectores que se sientan representados en el gobierno, sino que sencillamente consideran que es necesario que el gobierno siga ahí, mientras tanto los otros no puedan llegar al poder, que cuando se refieren a los otros se refieren a los sectores sociales, a la COP, a lo que fue el MAS en otrora, etcétera, etcétera. Es interesante lo que dices porque yo veo que, pucha, has visto que el acuerdo es de 90 días, ¿no? Y si empezamos a sumar las cosas, prácticamente nos deja puertas de octubre en caso de que no se cumplan. Ahí estábamos hablando de temas, por ejemplo, de Serimedo, el tema del FMI, cosas que yo estoy viendo que no va a hacerlo el gobierno como tal. Sin embargo, con todo esto, había a inicios de estos bloqueos una serie de analistas políticos que estaban en defensa del gobierno, pero que tenían una postura medio neutral, eh, no sé, trataban de hacerse todavía los críticos inclusive al gobierno, pero con el pasar de los días su postura ha pasado, o sea, era toda una línea de cuando entras como en luto, ¿no? O sea, primero no aceptas la situación, después entras en rabia, después empiezas a aceptar el tema y demás. Y lo mismo he visto, por ejemplo, temas como Sayuri Loza, o había esta comentarista inclusive de pop que tenía esta misma postura y ya la veía realmente demacrada al final de los tiempos. Y muchas personas más, o sea, que han salido a defender, pero ya con unas posturas de agresividad, de negación pura ante la inoperancia del gobierno, porque hay que decirlo así, no ha habido una operancia clara. Y con ello también se ha empezado a demostrar, pues, de que muchos de estos actores tienen unas posturas totalmente semifascistas, ¿no? En ese sentido. Eso ha desenmascarado mucho a estas personas como tal, ha demostrado su calidad de persona, inclusive como son. Yo te digo, este, este tiempo de el gobierno como tal ha arrastrado no solamente al gobierno y sus autoridades como tal, sino también a todas estas personas que han llevado justamente a querer tener esta defensa, nunca lo han logrado, pero también a la larga la gente como que ya empieza a rechazarlos como tal. ¿O cómo ves eso? Lo que ha surgido con el gobierno, tanto en el sector de la derecha como del bloque popular y también de la izquierda, digamos, es lo que se denomina una crisis de expectativas, ¿no? Cuando Rodrigo Paz gana las elecciones, con un voto popular y con el voto antitutista, digamos, por decirlo de alguna manera, entonces se crean en la sociedad, fundamentalmente entre los votantes, una especie de expectativas de lo que puedes hacer, ¿no? Entonces la gente deposita su confianza en eso. El tema es que obviamente las expectativas se van reduciendo con el pasar de los tiempos, ¿no? No tan rápido como ha sucedido ahora, ¿no? Nos han pasado únicamente un semestre, digamos, ¿no? Pero las expectativas son las que terminan delimitando si vas a tener un apoyo importante al gobierno o solamente, digamos, un apoyo más lejano o directamente no lo vas a apoyar. En este caso, apenas llega al poder Rodrigo Paz con el discurso inaugural, con todo el alejamiento que se hace posteriormente de Esmalar, etcétera, hace que la crisis de expectativas se incremente en el bloque popular, porque se empezó a decir, este no es un gobierno que nos representa, a pesar de que lo votamos. Del otro lado, las expectativas empiezan a crecer porque dicen, bueno, parece que es un gobierno que va
gobernar contra el MAS o contra lo que fue el MAS, entonces se sentían de alguna manera representados. El problema fue que cuando las crisis expectativas empezaron a volverse de ambos lados, dentro del sector conservador, de la denominada derecha o incluso de la reacción, digamos, ellos empezaron a pedir más cosas al gobierno, ¿no? Medidas de shock, empezaron a pedir incluso el uso de operaciones militares para acabar con civiles desarmados. O sea, estos sectores empezaron a pedir cosas muy radicales, digamos, de ultraderecha al gobierno. Y el gobierno no estaba dispuesto a hacerlo. Y del otro lado de la izquierda también se pedía defensa de la nacionalización, de las propiedades públicas, etcétera, lo que el gobierno al final terminó aceptando, ¿no? A la fuerza, ¿no? No por una Claro. cuestión. Entonces, esto provocó que todos los analistas que tú mencionas empezaron a tener una crisis de expectativas de lo que puede o no hacer el gobierno, ¿no? Yo recuerdo, creo que fue Sayuri Loza precisamente la que dijo, el gobierno no va a terminar su mandato. Lo dijo ella de manera, digamos, espontánea, cuando ni siquiera estaba en el debate su posibilidad de terminar o no su mandato, ¿no? Fuera de las demandas que había de ciertos sectores. Entonces, ahí ya se puede ver cómo esta gente empieza a defraudarse del régimen y empieza, digamos, a buscar salidas al mismo, ¿no? Y la salida más potable, digamos, en un país como el nuestro, que está acostumbrado al acotamiento de mandatos, era precisamente el acotamiento de mandatos, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría explicar más o menos la reacción de los analistas, de la clase media y, bueno, por supuesto también del bloque popular que se movilizó. Ahora, José, aquí hay un tema también interesante. Han habido TikTokers que han salido también en defensa, ¿no? Del gobierno. Ahí lo veíamos a este ex candidato por Unidad Nacional, que es este Nemo Rivero, por ejemplo. Y otra serie de personas, pero ahí lo pongo como enfoque, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Este tipo de personas que de políticos tienen poco, la verdad, pero han llamado y han asusado también a la clase media y han buscado polarización dentro de este asunto, ¿no? Yo me acuerdo que él, por ejemplo, había una movilización que iba a bajar desde la zona sur, desde lo que es más allá de Calacoto y demás. Y esta persona decía, no, estos van a venir a destrozar las cosas. Y eso ha generado pues susceptibilidad con toda la gente de Calacoto y demás, que al final nunca pasó. Pero eso ha generado un efecto absolutamente negativo, porque todo el mundo sabe que esta persona es defensora de Rodrigo Paz. Nemo Rivero es defensor de Rodrigo Paz, y así hay que dejarlo. Pero sus hechos, sus discursos y demás no han ayudado al propio Rodrigo Paz, en cambio han generado un efecto absolutamente negativo. Y al igual que esta persona, han habido otros más que han tratado de justificar a Rodrigo a partir de sus dichos, pero lo vuelvo a repetir, lo único que han generado es polarización. Lo mismo digo de algunos comentaristas, hablo por ejemplo de Pomacusi, hablo que son más que profesionales del periodismo, comerciantes de la comunicación, pero que igual no han ayudado en absolutamente nada a Rodrigo Paz. Entonces yo quisiera hablar de este lado paracomunicacional de Rodrigo, porque hemos visto ahorita los voceros, hemos visto ahora las autoridades, hemos visto tus analistas, pero esta facción comunicacional tampoco ha sido beneficiada con absolutamente nada. Me van a decir que o Macusi o Rivero o estas demás personas han ganado algo. Yo siento más un rechazo y sobre todo del sector popular. ¿Cómo lo ves? Bueno, de Nemo Rivero no se puede esperar mucho, ¿no? Él no sabe de ciencias políticas, no sabe de ciencias sociales en general. Entonces, la mayoría de sus declaraciones son hechas por un ignorante. Entonces, no creo que se pueda decir mucho al respecto. El señor es un buen músico, pero nada más, ¿no? O sea, yo no soy músico y no tocaría música porque no sé, pero sí sé de análisis político. Entonces, yo creo que sus declaraciones tienen que dejarse o entenderse desde ese punto de vista, ¿no? Sobre Pepe Pomacuzzi, bueno, el estilo de periodismo de Pepe siempre fue así, ¿no? En momentos defiende a algunas personas, después cuando ve que las cosas no están saliendo como él esperaba, defiende a otros. Él es así, ¿no? O sea, yo lo conozco, es una buena persona, todo, pero tiene sus afinidades, ¿no? Que
las manifiesta constantemente, a veces un poco de más, digamos, ¿no? O sea, no es necesario ser tan hincha a veces, pero bueno, él es así, ¿no? O sea, yo de Pepe no puedo decir más, pero en relación, digamos, ya al análisis en particular de cómo la polarización de la sociedad, ¿no? Que se manifestó en elementos racistas, regionalistas, clasistas, etcétera, etcétera, se dio a pesar del gobierno, y eso es muy interesante, porque la inacción, como tú lo dijiste en algún momento del gobierno, para bien o para mal, ¿no? O sea cual haya sido su estrategia, obligó a que la sociedad empiece a tomar acciones polarizantes entre sí, ¿no? Por ejemplo, el racismo, ¿no? Los que estaban bloqueando eran unos indios de mierda y los que no estaban bloqueando eran más bien gente civilizada que quería trabajar, ¿no? En el fondo, ambos, digamos, si tú los ves, tenían intereses y similares, digamos, ninguno es que estaba a favor del gobierno, pero que, digamos, por la polarización social llevaron a ese extremo. Otro elemento, por ejemplo, el tema regional, ¿no? Empezó a, como Santa Cruz no estuvo involucrada realmente, digamos, exceptuando 4 o 5 puntos de bloqueo constantes en San Julián, en la Chiquitanía y en otros lugares, eh, se empezó a hablar lo que generalmente sucede en periodos de crisis en Bolivia, de que Santa Cruz es la tierra que produce, la tierra que da trabajo, y bueno, al otro lado son en realidad los salvajes que bloquean y que no quieren desarrollar el país, ¿no? Entonces, nuevamente ahí se empezaron a tomar atributos de clase, ¿no? Si en el primero fueron atributos, eh, digamos, raciales, en el segundo fue de clase, y a eso se incrementó el regional, ¿no? En el que muchas personas decían, bueno, en Occidente bloquean y en Oriente trabajan, ¿no? Entonces, la nueva idea, que es bien tradicional en Bolivia, de la Bolivia que produce y la Bolivia que bloquea, ¿no? Que bueno, se volvió a utilizar de manera discursiva. Pues esa polarización en la sociedad, digamos, aún a pesar del gobierno, despertó viejas heridas, ¿no? Que ya desde el 2003, digamos, se escuchaban constantemente y que bueno, ahora fueron otra vez reproducidas. Quizás no con la fortaleza de esa época, por una capacidad ideológica, digamos, de los sectores movilizados de no tener, digamos, una conciencia más alta, digamos, en temas ideológicos o orgánicos, digamos, ¿no? O sea, esa época previo al movimiento al socialismo, había muchos sectores movilizados como Felipe Quispe, estaba Alejo Vélez, estaba Tomás Loaiza, estaba el mismo el Evo en otra época, digamos, ¿no? Quienes ahora no se encuentran, ¿no? El único tal vez que sigue con un desgaste considerable también es Evo, y todos los demás o están muertos o directamente ya no están en actividad pública, ¿no? Entonces yo creo que se dio esa polarización, se levantaron viejas heridas, digamos, de las y los bolivianos, y que bueno, el gobierno por acción o por omisión tuvo algo que ver en esto, y no es tan fácil de recomponer esto, ¿no? Son cosas históricas, ¿no? Son cosas que en las crisis afloran, y si la crisis se va a continuar y hablamos de que la normalidad en realidad va a ser la crisis, es muy probable que en el siguiente conflicto estemos hablando de las mismas viejas heridas, pero esta vez quizás incrementadas, digamos, por temas de cansancio social, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y hay temas que, como lo vuelvo a repetir, el gobierno no veo que tenga un planteamiento claro, ¿no? O sea, no solamente con los movimientos sociales, no solamente con la COP, pues, tenemos que hablar, por ejemplo, el pedido de todo lo que son alcaldías y gobernaciones con el 50-50, que ojo, es una promesa que ha hecho el propio gobierno, el propio Rodrigo Paz ha dicho que iba a hacer eso. Y no estamos viendo hasta este momento que venga con soluciones. Pero ¿sabes qué? Hablaremos un poquito con algo de prognosis. Hay algo que a mí me preocupa mucho, que es que este año se viene el fenómeno del super niño, algo que ha afectado muy fuerte el año 2016, que ha sido la última vez que hemos tenido este fenómeno, y que inclusive eso ha generado también de que la ciudad de La Paz, por un mal manejo administrativo, haya tenido un desabastecimiento de agua. Una cosa similar vamos a tener ahora en La Paz, Potosí, Oruro, en Cochabamba, estaban hablando Chuquisaca y Tarija de que el tema de las lluvias iba a ser intermitente, eso va a afectar demasiado a la producción agrícola, demasiado también en el tema de pollos, alimentos y demás. Y entonces ya tenemos un impacto negativo con todo lo que ha sido los 50 días de bloqueo,
que muchos sectores, por ejemplo, avícolas, han dicho que iban a tener por lo menos 90 días, inclusive un poquito más, para volver a estar en su estado normal. Sin embargo, vamos a tener este periodo y ahí tampoco veo una administración o estoy viendo una prognosis por parte del gobierno, además de gobernaciones y alcaldías propiamente respecto a esto. Entonces, ¿tú cómo ves en ese sentido lo que estoy diciendo? O sea, vienen alertas muy importantes, todos conocemos la agenda que viene de junio para adelante, o sea, viene iras, viene lluvias, viene incendios, y además de esto, tienes una probabilidad de que vengan temas muy fuertes como los coyunturales, sociales, políticos, porque lo vuelvo a repetir, yo creo que esta agenda que no va a cumplir el gobierno en realidad, va a fenecer la tregua en octubre. Entonces, yo ahí te pregunto en la prognosis, ¿cómo ves lo que puede suceder en estos siguientes meses? Bueno, es habitual hablar de esto del fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, ¿no? Que no son otras cosas que cambios en variaciones porcentuales que provocan inundaciones, provocan sequías, provocan desabastecimientos alimentarios. En el fondo es solo eso, ¿no? Yo tengo entendido, según las proyecciones, que se espera que este año y el siguiente tengan dificultades de esa naturaleza, ¿no? Que el fenómeno del niño tenga repercusiones bastante nocivas para la economía de la región, ¿no? A esto se añade que en Bolivia, a partir de agosto, bueno, a partir de julio ya comienza el periodo de la quema y de los chaqueos. Eso, a pesar de ser algo constante, hasta ahora no hay una forma de evitar que suceda, ¿no? En Bolivia, ¿no? Y yo creo que este año también aspira a convertirse en un conflicto mayor. Y si esto se añade que no va a haber una reactivación del aparato económico y productivo, por lo menos en los siguientes 2 años, no solo por los conflictos sociales, ¿no? Sino por cosas que ya sean estructurales en la economía, como lo que ya mencionaba, ya se mencionó antes, digamos, y varios especialistas en economía mencionaron que era la falta de inversión en el sector hidrocarburífero, digamos, y además la, el poco desarrollo tecnológico que se ha dado, digamos, en la industria del litio u otros fenómenos, además el ingreso de divisas y internacionales. Todo eso tiene, digamos, las bases materiales o, digamos, en términos marxistas, las condiciones objetivas para que el gobierno presente problemas políticos, ¿no? Al corto plazo, ¿no? Yo no sé cómo vaya a llevar a cabo esto, o sea, enfrentar desórdenes y desmanes medioambientales, digamos, no es cosa fácil, no es que es imposible contenerlo, pero es difícil. Y las repercusiones económicas de esto, porque son pérdidas millonarias, temas de agropecuarios fundamentalmente, son gigantescos. Entonces, si eso añades la falta de divisas, eso añades la falta de cohesión social, a eso añades los desórdenes políticos y sociales internamente y las agendas programáticas del gobierno, digamos, ¿no? Por ejemplo, tiene una agenda del 50-50 con las regiones, que también la firmó la COP también pidió el 50-50, y tienes al mismo tiempo la prohibición, entre comillas, que también está en la agenda firmada con la COP, de la privatización de empresas públicas, ¿no? Fundamentalmente las estratégicas. Entonces, realmente es un panorama desolador para el régimen y que yo creo que políticamente necesita de mucha fuerza para llevar a cabo una agenda, por lo menos, que evite que la conflictividad social suba, ¿no? Si va a llevar a cabo una agenda de restauración liberal, como la que plantea, por ejemplo, Milei en Argentina, es muy probable que el gobierno no pueda concluir su gestión. Si lleva las cosas, digamos, con cierta calma, como de alguna otra manera puede hacerlo, digamos, quizás, digamos, hay una opción mayor a que las cosas se mejoren, ¿no? Pero yo no sé cuáles serán las prerrogativas y los acuerdos en los que se llegó con el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que no te das las cosas gratis, ¿no? O sea, lógicamente, en geopolítica nadie lo hace, pero los Estados Unidos no tienen una tradición de ser precisamente los mejores aliados. Exacto. Entonces, yo creo que el conflicto que se avisora en el futuro es nada alentador para el país. Fuerte, fuertes comentarios, ¿verdad? Bueno, ya como que acabando esta charla de excepción, quisiera
que veamos contigo unas tapas, unas noticias que están en el internet. Me parece importante hablarlas y mencionarlas. Por ejemplo, esta de La Razón, que dice, a la NOCA enfrenta este jueves audiencia cautelar por supuesta instigación y terrorismo. Bueno, habla, ¿no? De lo que la han detenido en Plaza Murillo. Yo la verdad, te digo, sinceramente, José, no me agrada la señora. Yo tengo muchas críticas, pero lo que han hecho es prácticamente realzar la imagen de Vilma Lanoca. Y a partir de esta denuncia que no sé qué norte tiene, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú? De verdad, o sea, ¿realmente ha sido legal esta detención? Porque esta charla que estamos teniendo nosotros también puede ser un motivo de detención. Y así igual con Carlos Valverde, y así igual que con los chicos de Pop, el Pablo Osorio inclusive podría estar detenido. No hay un norte jurídico a todo esto. ¿Cómo ves esta noticia de la señora Lanoca? O sea, judicialmente no sé cuál será la causa, ¿no? Para haberlo hecho en Plaza Murillo, sin orden de aprehensión y demás, obviamente no debe ser una causa muy bien planteada, ¿no? O sea, ahí ya se parte mal, ¿no? Y lo segundo es que si tú no analizas políticamente el contexto, no meritaba en lo absoluto la aprehensión de ella, ¿no? No solo porque ella no podía protagonizar los bloqueos, ¿no? O sea, al fin y al cabo no estuvo en ninguno. Y segundo, porque no es alguien, o por lo menos en términos políticos, que pueda representar una amenaza al gobierno, ¿no? O sea, no estás aprendiendo a un dirigente sindical, no estás aprendiendo, qué sé yo, a un dirigente de un sector social prominente, un campesino, ¿no? Estás aprendiendo a una ex autoridad del gobierno de Evo, que ha dejado de ser autoridad hace ya 6 años. No, así concejal, no te olvides. O sea, hace poco Como terminó. concejal del Alto, sí, pero digamos su repercusión tampoco fue mucha, ¿no? Porque era oposición a Evacopa y Evacopa tenía 8 concejales, ¿no? O sea, como no tener nada. Entonces, me parece a mí honestamente que fue un exabrupto del gobierno, ¿no? La persecución a Vilma Lanoca. Y al mismo tiempo un error político que lo único que hace es demostrar y certificar ante la gente que el gobierno tiene el interés de ser más autoritario con algunos sectores sociales y algunos dirigentes en particular y personalidades políticas, y eso lo único que hace es provocar solidaridad o lazos de solidaridad en el bloque popular, por un tema de sobrevivencia, ¿no? Porque van a decir, bueno, si al fin y al cabo yo estoy en contra del gobierno, me van a meter preso igual porque, bueno, estoy en contra de la compra de gasolina basura, digo. Entonces, yo creo que ha sido un exabrupto y un error gubernamental eh, muy, muy básico. Sí, de verdad. Yo no entiendo ni los pies ni la cabeza de esta denuncia. Y lo vuelvo a repetir, ¿no? Han catapultado la imagen de una Vilma Lanoca que no representaba nada de verdad. O sea, inclusive veía estos analistas y TikTokers así del gobierno que decían, hay que ver por el tema del caso de los Molotov de hace, ¿qué? 7 años. O sea, no hay pies ni cabeza de dónde agarrarla. O sea, y veía notas y demás donde decían, eh, la fiscalía no está pidiendo también detenciones ni en San Pedro, por ejemplo, o Brajes, o lo que fuera el tema de una detención domiciliaria. O sea, ¿para qué la han detenido? Parece que su único pecado ha sido hablar en Plaza Murillo y eso les afecta. Medio colonial inclusive, ¿no? ¿Cómo estas personas van a hablar en nuestro lugar? Pero, ¿a No, al qué final, estamos jugando? yo creo que Vilma Lanoca puede utilizar esto a su favor y fácilmente ser candidata a diputada, digamos, ¿no? Puede ganar en Exacto. unas instituciones en el alto, ¿no? No creo que políticamente la potencia a ella, ¿no? Por más, eh, digamos, por más error que haya habido del gobierno, yo creo que a ella de alguna manera se la beneficiada con esto. Sí, sí, la verdad que sí. A ver, vamos a ver otra nota. Un ratito. Este tema que ha llamado mucho la atención, el gobierno pone a Evo Morales como máximo enemigo, sobre todo en el tema de los bloqueos. Lo pone como el gran derrotado. Yo no lo veo así. Sin embargo, hay una agenda internacional, ¿no? Estabas hablando de Estados Unidos y su papel
mucha injerencia ha hecho, hay que decirlo. O sea, los primeros de hablar de terrorismo y narcoterrorismo han sido Estados Unidos, ya ha bajado de la línea a que el propio gobierno días después empiece a hablar de la misma lógica comunicacional, de la misma forma. Y ahora lo que se está hablando con el tema de Evo Morales es que ya se está haciendo investigaciones. Eso lo dijo directamente Christopher Landau hace algunas horas atrás. ¿No? Entonces existe una agenda en la cual quieren detener de una manera similar o igual, yo veo que no es lo mismo en todo caso, a lo que ha sido con Maduro. ¿Tú cómo ves? Eso puede generar también un conflicto, eso puede generar un enfrentamiento muy grande. Porque si bien Maduro era presidente y estaba en instalaciones presidenciales y demás, estamos hablando del trópico. Eso son otros escenarios, otra logística, otra manera, y lo máximo que han podido hacer hasta este momento es apagar las luces, ¿no? Nada más. ¿Cómo lo ves vos esto? Yo creo que hay una lectura minimalista del gobierno del conflicto de los 50 días, ¿no? Porque decir que esto fue culpa de Evo es falso, ¿no? O sea, cualquier persona que conoce la lógica de funcionamiento de las organizaciones sociales sabe que la influencia de Evo no es la que tenía hace años y que más bien se ha reducido notablemente. Entonces, él no tiene la capacidad de parar el país. Entonces, si el país se paró fue en contra del gobierno por los mismos errores del gobierno, ¿no? Por no cumplir sus promesas electorales. Después, sobre las intervenciones de los Estados Unidos, ¿sabes? Si de algo se caracteriza esta nueva doctrina denominada Don Roe del señor Donald Trump, es que ellos ya no les interesa manejar los canales mínimos de la diplomacia, ni una discursiva coherente. No, ellos lo que les interesa es imponer las razones por la fuerza en el hemisferio, ¿no? Ante su pérdida de influencia en el Asia, en el sureste asiático, también en la península del Golfo, también en todo el Medio Oriente, ante la caída de alguna otra manera de la civilización occidental en Europa, digamos, ¿no? Y la qué sé yo, el desastre europeo, digamos, que está dando. Estados Unidos ha cerrado filas en el hemisferio, en nuestro hemisferio, ¿no? Para controlar a lo que ellos denominan su patio trasero. Y en esta forma de dominación ya no maneja las formas, valga la redundancia, discursivas que se manejaban antes, ¿no? Ya no dice que vamos a luchar contra el narcoterrorismo, no sé qué. Lo dicen solamente en el caso de ser necesario, como lo hacen con Maduro. Y después de la captura de Nicolás Maduro, dijeron lo hicimos por el petróleo y punto, y no nos importa lo que nos digan, ¿no? Es una forma de demostración de fuerza más que una forma de convencimiento. Estados Unidos no trata de convencer, trata de imponer. Y eso más que una prueba de fortaleza, es una prueba de debilidad, ¿no? Entonces, es muy común y es probable que escuchemos varias discursivas, narrativas muy feroces, muy agresivas por parte de los Estados Unidos y de sus voceros, digamos, en contra de Bolivia y en contra de Evo Morales también. Pero yo creo que radica más bien en esto, ¿no? En la doctrina Don Roe, y de llevarlo a cabo, obviamente que pueden hacerlo, ¿no? Tienen la logística, tienen el descaro y tienen también la capacidad militar de hacerlo. Los efectos políticos de esos son incalculables por el momento, ¿no? Yo no sé cuál vaya a ser la reacción del país y del sector popular de que vean ingresando aviones estadounidenses, agarren, bombardeen el Chapare, maten 30, 40 personas, los secuestren a Evo, se los lleven a Estados Unidos y dejen así arrasar el Chapare lleno de muerte en las carreteras, ¿no? Yo no sé cuál será la reacción de la gente ante eso, ¿no? Y otro tipo de aprensiones, digamos, porque no se habla, por ejemplo, de cómo fue el detalle de la captura de Maduro, ¿no? Murieron cientos de personas, murieron los más de 30 seguridades que tenía Maduro y murieron también personas civiles que no tenían nada que ver, digamos. Los bombardeos a Caracas no fueron una cuestión accidental. Entonces, si utilizamos esa misma lógica en el Chapare, hablaríamos también de decenas de muertos, ¿no? Y la última vez que eso sucedió en América Latina, fue el bombardeo a la Casa Rosada con Perón,
el bombardeo también a Salvador Allende en Chile, la moneda, Ujú. últimamente lo que sucedió también en Venezuela, y bueno, habrá uno que otro caso más donde se ha dado elementos así, ¿no? Entonces, no sé cuál vaya a ser las repercusiones de esto, pero sí sé que si lo hacen, no van a tener, digamos, el resultado esperado, por lo menos en repercusiones políticas favorables, ¿no? Sí, la verdad que yo no veo tan acertado hablar, porque tú estás hablando de tres escenarios presidenciales, ¿no? Tanto la moneda como ha pasado el 55 con la Casa Rosada y también lo de Maduro, ¿no? O sea, eran presidentes. Acá Evo no es presidente más que su gente lo diga, ¿no? Los más dogmáticos del levismo todavía lo consideran el presidente. Pero esto es una cuestión ya de culto. En estos momentos la situación de Evo Morales es que es un dirigente más, no es lo mismo que ha sucedido hace algunos años atrás, no es la misma imagen que se tiene. Y yo también comparto contigo eso de creerlo a Evo como la cabeza de todos los sectores. Sin embargo, en un escenario, por ejemplo, luctuoso, porque eso también es importante hablarlo, digamos, desde el área técnica y del análisis también de lo que pueda suceder. Intentar tomar a Evo va a ser pues una serie de muertes, bajas y heridos considerables, ¿no? Porque él tiene un aparato de defensa del propio trópico, entonces agarrarlo no va a ser con solamente cortar la luz, o sea, va a tener que ser una movilización táctica, sea de a policía o militares, realmente grande. Y desde hace mucho tiempo atrás, Evo no sale solito a hacer su programa cada domingo o cada vez que quiera. O sea, siempre sale con todo un circuito de defensas, de personas de seguridad, anillos. O sea, no es una persona fácil de agarrar. Y con ello también, tú, ¿cómo pronosticarías este intento? O sea, ¿podría ser eh, bueno, o sea, en este sentido, con estas bajas para el gobierno, para la región, o lo único que generaría sería un impacto negativo y con eso también un posible levantamiento de una izquierda que ya está poco a poco así como que buscando renovarse en todo sentido y en toda forma, y que eso también puede generar aspectos negativos a estos gobiernos que recién han entrado, pero que tienen pues diferencias políticas de hasta muy pocos puntos en algunas elecciones. ¿Cómo lo ves todo eso? Mira, no es una cuestión que vaya a dar, o sea, yo entiendo que la lectura del gobierno es, nos deshacemos de Evo, lo matamos, lo secuestramos, lo aprendemos, lo entregamos a los gringos, qué sé yo, y después de eso los conflictos sociales van a ir reduciendo porque vamos a poder negociar con sectores cocaleros y demás sin la presencia de Evo. El Chapare no funciona así, ¿no? O sea, pueden haber sectores cansados con Evo, pero el Chapare funciona, o bueno, las dirigencias chapareñas, como esas muñecas rusas, matrioscas, ¿no ve? Bah, Que abres una y dices, bueno, levanto esto, ya está Evo fuera, y adentro está otro, y adentro está otro, y adentro. Entonces, nunca vas a encontrar el origen de todo porque es una base social, ¿no? Por eso también era muy difícil para el gobierno poder desmovilizar a la gente, porque hablaba con los dirigentes y después el dirigente era desconocido y venía el segundo y venía el tercero y hay todas organizaciones sindicales y lógicas que no permiten que las cosas sean tan fáciles, ¿no? Porque si no sería simple, voy, negocio con el de más arriba y listo, todo se cancela. Las cosas no funcionan así. Pero utilizando ejemplos históricos, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia, Barrientos, Barrientos, el año 66, es elegido presidente en una elección bastante observable porque proscribió al MNR, pasó todo un problema, pero no te olvides, y ojo, es elegido, José, perdón. antes de que continúes, no te olvides también que se han desclasificado informes respecto a esa elección de Barrientos con el PDC, en las cuales ya hablaban de un fraude. Es importante también mencionar desde ese plano. Eso ha salido el año pasado. En La Pluma y Espada puedes encontrar esa notita. Es bien interesante. Exactamente, exactamente. Sí, sí, lo leí, más bien, Roberto escribe muy bien. Y bueno, lo que pasa es Barrientos toma el poder y empieza un desgaste interesante dentro de las mismas fuerzas del orden, ¿no?
porque Obando no está muy a favor, porque, bueno, Barrientos estaba negociando para sectores, digamos, enemigos en su tiempo de la Revolución Nacional, etc. Entonces, cuando se enteran de la presencia del Che Guevara en Bolivia, Barrientos hace todos los posibles acuerdos con los Estados Unidos para la aprehensión del Che y su asesinato en este caso, ¿no? Como lo mataron. Una vez cae el Che Guevara, Barrientos piensa en capitalizar esto y eso le serviría para quedarse más años en el gobierno. Lo único que provocaron fue la radicalización de los sectores sociales, mineros, universitarios, de izquierda, incluso campesinos después, aunque bueno, fueron los que menos participaron en la Asamblea Popular, o sea, no fue la solución. Y Barrientos después de eso terminó muriendo en un choque de avión y bueno, se fue. O sea, más bien murió, porque igual se iba ahí. Entonces, no es una carta. El gobierno piensa, deshacémonos de Evo y así vamos a tener a toda la derecha de nuestro lado. Es muy probable que al comienzo sea así, las primeras semanas, pero eso se agota, porque se va a dar el mismo fenómeno que con Marcet. A Marcet lo aprendieron para dar un voto de somos los que luchamos contra el narcotráfico, y ahora la gente no deja de llamar narcogobierno por la cantidad considerable de escándalos de narcotráfico que se han dado en su gestión. Entonces, no se solucionan las cosas de esa manera. Yo no creo que aprendiéndolo o matándolo, lo que piensen hacer, vayan a subsanar la carencia de legitimidad. De todas maneras, si es que lo hacen, ¿no? Y logran su cometido, digamos, fundamentalmente los Estados Unidos, que son quienes más van a estar contentos con esta disposición, las consecuencias, como lo digo, son incalculables, porque no se sabe cómo vaya a reaccionar la población ante una injerencia de esta manera. ¿No? Porque una cosa es que Evo Morales sea aprendido por fuerzas del orden bolivianas y que sea llevado a los estados bolivianos, ¿no? A responder por las denuncias. Y otra cosa muy diferente es que soldados estadounidenses desembarquen en una tierra que no es suya, maten gente, se lleven a un expresidente de Bolivia, maten gente otra vez y se vayan del país. Yo no sé cuál vaya a ser la reacción de la gente ante esta violación completa a la soberanía, ¿no? Incluso si algún militar patriota existe, diría, esto es prácticamente una injerencia de tipo bélica en nuestro territorio, ¿no? Y esas acciones, de alguna u otra manera, después tienen implicaciones legales, porque quien autorizaría el desembarco de tropas estadounidenses sin aprobación del Congreso, además Bolivia no puede tener bases militares extranjeras, como dice la Constitución, etcétera. Entonces tendrías pues que responder ante la justicia tarde o temprano, ¿no? Y esas serían las autoridades del área de seguridad. Sí, sí, ahí tienes toda la razón. Sería bien complejo en ese escenario. Pero veamos lo que sucede. Yo veo a veces unas nebulosas así por parte del gobierno y otros sectores. Aquí vamos con la última noticia que me parece importante hablarla porque es este personaje Nilton Condori, ¿no? Que ha jugado con Dios y el diablo. Al principio apoyaba mucho todo lo que eran los bloqueos, todo lo demás. Al final ha terminado reculando, como que yo no he querido estar metido en esto. Es un personaje que ha tratado de buscar su beneficio propio, ¿no? A partir de estas movilizaciones y que ahora ya otra vez ha generado conflictos dentro de la interna, esas luchas que tiene con Samuel Doria Medina y que ahora está viendo de que se lo puede sacar inclusive porque es senador suplente, ¿no? Entonces, aquí dice, por ejemplo, esta nota del deber, Samuel adelanta desafuera a Milton Condori y dice que vino de filas del CC. Lo que pasa es que también, ¿no? Comunidad Ciudadana se disolvió, unos se fueron a Libre, unos se creían más fachos, y otros se fueron, digamos, en esta democracia pequeño burguesa que es Unidad Nacional, ¿no? Ahí Nilton Condori aprovechó y entró. Creo que es suplente de esta ex alcaldesa del Alto, ahorita no me acuerdo su nombre, Soledad pero Chapetón. Soledad Chapetón, exactamente. Y bueno, eh, ahora se ve este tema de sacarlo a Nilton Condori. ¿Tú qué opinas de este personaje? Porque de verdad, con moros y cristianos ha tenido una postura en un tiempo y después ha cambiado su percepción y ya nadie le cree prácticamente, ¿no? ¿Cómo lo ves? El, Nilton Condori, no solo él, no, él es una representación de algo, no, no es.
las personas son representaciones de momentos históricos, ¿no? No son sujetos aislados, digamos, de las condiciones materiales, pero es la representación de un parlamento profundamente desideologizado y profundamente extraviado, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Porque entró con una sigla que presuponía algo, digamos, Unidad Nacional presuponía un tipo de gobierno, un tipo de ideología, hizo todo lo contrario, se dio del libre pensante y empezó a decir lo que le dio la gana. Que cayó bien en algunos sectores de la sociedad, sí, es verdad, ¿no? Reducir sueldos, eliminar la empresa vitalicia, etc. Pero más que ser positivo en términos políticos, o sea, él puede de alguna manera cosechar esas disconformidades sociales, es una demostración de que el sistema de partidos y los taxipartidos, como se denominan, en el fondo son una bomba de tiempo, ¿no? Porque tú usas el partido para llegar al poder y después lo votas, ¿no? Y hay gente que votó de alguna otra manera por el partido porque consideraba que tu ideología era la que ellos comulgaban también, entonces no te van a ver representados en tu gobierno. Y Nilton Condori es evidencia de eso. No es el único, es el más visible, es cierto, pero hay otros sectores, digamos, ¿no? Que han roto con la línea, ¿no? Por ejemplo, eh, el gobierno, digamos, y PDC. PDC tiene 3 facciones o 4 facciones. Entonces, cada facción tiene sus propias particularidades. Hay una facción que va más con el vicepresidente Lara, otra que sí es afín a Paz, hay otra que es más afín, digamos, al mismo PDC, o sea, como PDC, y hay otra que es, digamos, está en el vaivén de la coyuntura. La misma bancada de Libre, Libre también está partida en dos, hay una que es más afín al gobierno y otra que es más afín a Tuto Quiroga. En la más afín al gobierno, por ejemplo, se encuentra a la gente de Branco Marinkovic, a la gente más afín a Tuto Quiroga se encuentra, por ejemplo, el senador Ormachea. Entonces, todas esta implosión, digamos, dentro del Parlamento de múltiples voces variopintas, digamos, y en algunos casos mezquinas, se representan en personas como Nilton Condori, ¿no? Si Samuel trata de sacarlo demás, yo creo que también le haría un favor, porque el último precedente que se tiene de la expulsión de un congresista en Bolivia, de matriz aymara, es Evo, pues, Mm. ¿no? Entonces, no creo, o sea, obviamente yo no comparo a Nilton con Evo Morales. Evo Morales tiene una trayectoria sindical considerable, ideológicamente era un tipo mucho más formado que Nilton Condori, pero puede tener repercusiones similares, ¿no? Y la siguiente gestión puede entrar quizás fácilmente como un senador titular, o incluso si postula de otra manera, puede ingresar tal vez hasta con su propia bancada, ¿no? La bancada de los Niltons Condori, ¿no? Entonces, Nilton no, Team. claro, yo creo que a Nilton hay que entenderlo bajo esa óptica, ¿no? No como un personaje aislado, sino como el síntoma de una época. Sí, oye, qué buen análisis como para acabar. El síntoma de una época. Estamos llegando a un momento en personajes como Nilton Condori, Edmond Lara, que no tienen pues una creación política como tal, ¿no? O sea, son a partir de esta crisis política de muchos actores que la gente ya ha empezado a sacarlos. O sea, ya han visto que están gastados, ya han perdido su tiempo y están buscando una salida inmediata. A eso quiero llegar. Estamos viendo realmente esta crisis, pero con esta crisis no se profundiza también estos personajes como Nilton, como Lara, que al final de cuentas juegan con Dios y el diablo. Y lo único que hacen es profundizar esta grieta política, porque yo creo que hay que empezar a hablar de ese sentido. ¿Cuál es la característica de estos nuevos liderazgos populares, ¿no? Que han irrumpido justamente ante la implosión del MAS? Es que tienen a ser autoridades, perdón, no tienen que ser dirigencias o líderes muy deslactosados del contenido ideológico. Si uno lo escucha hablar a Nilton Condori, por ejemplo, haciendo críticas a Evo, haciendo críticas a García Linera, haciendo críticas al mismo Luis Arce, etcétera, son críticas bastante superficiales, ¿no? Bastante superficiales. Si uno lo escucha al vicepresidente Lara, por ejemplo, también son críticas. Él parte mucho de la lucha contra la corrupción, contra el autoritarismo, etcétera, ¿no? Cuestiones que son bastante comunes en la población, pero que ideológicamente no representan un horizonte, ¿no? O sea, la lucha contra la corrupción puede ser uno de tus motores de gestión, pero no puede ser tu horizonte de país, ¿no? Entonces, son
líderes muy poco ideológicos, más intuitivos, son muy pragmáticos también, menos doctrinarios y tienen una identificación con lo popular porque actúan y se desarrollan en el campo popular, pero no proponen, digamos, medidas que puedan beneficiar al campo popular, más que cosas pequeñas, ¿no? Así, bonos, qué sé yo, ¿no? Entonces, en eso sí existe una falencia ideológica dentro de la izquierda, pero tampoco es que en la derecha se pueden encontrar cuadros que propongan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la derecha hay tres tipos de liderazgo. Uno es, por ejemplo, el Tuto Quiroga, un hombre formado en el liberalismo, digamos, un tipo que doctrinariamente es antimacista, no por coyuntura, sino por doctrina. Él está en contra del MAS, va a seguir en contra del MAS y va a morir en contra del MAS, es así. Y toda la gente que sigue a Tuto Quiroga, digamos, por esa vertiente liberal, ¿no? Podemos discutir si el liberalismo sirve o no, eso ya es otra cosa, pero él se mantiene en esa línea. Dos, una línea mucho más pragmática de derecha, que responde, digamos, a gente como Rodrigo Paz, ¿no? Como Rodrigo Paz, que es un hombre eh, que fortuitamente llegó al poder y que no tiene los límites ideológicos y doctrinarios establecidos como para dominarse como alguien de derecha. Por eso Claro. también muchas de sus propuestas tienden a ser bastante demagógicas y han sido criticadas así, ¿no? Como el capitalismo para todos, ¿no? Que en el fondo, si uno analiza, no significa nada, ¿no? Y tenemos otra vertiente de derecha, que es la derecha renovadora, y yo la veo en gente como JP, que no hablan de los 20 años, ni siquiera les importa hablar de los 20 años de marxismo, ya dan por hecho que existieron, que tuvieron cosas buenas y malas, ellos ya verán, y ellos hablan de cosas mucho hacia el futuro, ¿no? Uno lo ve entrando al tipo con un Cybertruck, hablando de tecnofeudalismo, hablando de inversiones en bitcoins, hablando de inversiones en temas de big data y bueno, todo este tipo de cosas. Lo ves a una persona que viene más bien desde la escuela del empresarial, no tanto de la faceta productiva minera o qué sé yo, gasífera o de servicios comerciales, digamos, restaurante, etcétera, así como Samuel, digamos, sino viene más bien desde la faceta de los de este nuevo capitalismo, eh, digamos, de las APIs y demás, ¿no? Al mismo tiempo lo ves a él yendo sin ningún reparo a hablar con los campesinos en San Julián, sin utilizar esa carga semántica, digamos, de que él viene ahí por Tuto Quiroga, digamos, y sin utilizar la carga semántica contra sus adversarios políticos momentáneos de que ellos venían del Evo. Entonces hay esa otra derecha que es un poco más, menos, qué sé yo, menos agresiva. No quiere decir que ideológicamente sea afín a la izquierda ni nada, más bien si se lo aproximan en un plano de análisis puede ser a la ultraderecha, pero no tiene la virulencia que amerita, digamos, una derecha como la liberal tutista. Entonces, si en la izquierda se da un plano como Nilton Condor y Edmund Lara, que son así líderes desprovistos de percepciones ideológicas y doctrinarias contundentes, o fuertes o rigurosas, en la derecha se dan este tipo de liderazgos, ¿no? Y la vieja camada de liderazgos izquierdistas, doctrinarios más como el mismo Evo, como García Linera, etcétera, o el mismo Luis Arce y David Choquehuanca también, porque también pertenecían a esa escuela, eh, no está protagonizando ningún tipo de movilización o algo contra el gobierno, exceptuando esporádicamente lo que hizo Evo en el Chapare, ¿no? Entonces son sectores que no es que ya dejaron de pensar en la coyuntura nacional, por supuesto que están pensando en la coyuntura constantemente, pero que ya no proponen al debate político, digamos, mayores cuestiones de las que ya han propuesto antes, ¿no? Ese es el entramado ideológico, creo, en el que nos desenvolvemos. Sí, vamos a ver con eso también y con estas autoridades. ¿Qué va a pasar en estos próximos meses? Van a seguir cumpliendo, ¿no? Capaz Nilka Condori ya vende otra vaquita para hacer otra, eh, otro cabildo, ¿no? Pero no creo que el efecto sea el mismo. Ya hay muchos sectores sociales que le han dado el dedo para abajo y eso también tenemos que ver dentro de su capacidad. Yo lo veo una persona, como vos dices, ¿no? Eh, no un Evo Morales, pero sí una persona que podría tener, digamos, cierto futuro, si es que también él profundiza ideológicamente, inclusive a dónde quiere ir. Bueno, querido hermano, ya terminando, sabes que me encantan estas charlas, siempre llamo eh,
a todos mis invitados y les digo, va a ser una charla de 15, 20 minutos máximo y estamos ya una hora de charla porque es importante también profundizar estos temas. Quiero terminar con esto que me parece interesante. Lo escuchaba hace unos días atrás al HF Mancilla decir de que estamos ahora en un periodo de crecimiento un poco más avanzado o adelantado o rápido, si lo podemos decir así, que en otros tiempos. Yo digo que estemos 4 días de verdad haciendo fila para la gasolina es avanzar un poco más rápido. Me quedan dudas, pero esas son posturas que se tiene, digamos, dentro de ese pensamiento. ¿Y a qué voy con esto? Cuando voy a la calle, cuando escucho a la gente, dicen, ¿sabes? O saben, o a la persona que está a su lado le dicen, el gobierno de Luis Arce no era tan malo. Al final de cuentas, yo esperaba 12 horas, me decía un taxista, máximo con Luis Arce para esperar la gasolina sus peores momentos. Ahora estoy esperando 4 días, 5 días, y tengo que hacer 2 días de trabajo y otra vez volver a esos 4 o 5 días completando la semana de lo que se está viviendo. ¿Estamos realmente mejor ahora, José, te digo? Es que las causas estructurales de la falta de combustible no se han resuelto, ¿no? Y a esto le has añadido la compra de combustible basura, que obviamente ha incrementado la molestia, ¿no? Porque si yo creo que si solamente se seguirían manteniendo las filas como estaban con la época de Luis Arce, no habría un descontento tan alto, ¿no? Porque ahora no solo es un tema de cantidad de días, sino de calidad de combustible, ¿no? Que creo que de alguna manera ya ha ido subsanándose con las semanas, pero el precedente sigue estando ahí, ¿no? Y el caso denunciado de quienes estaban metidos en esto y demás también continúa latente. Entonces, ahí sí existe un desgobierno mayor, ¿no? O sea, yo no sé cuáles sean las causas reales de la compra de la gasolina basura, pero sé que lo hicieron de la peor manera posible, porque afectaron a decenas de miles de vehículos en todo el país. Y eso de alguna manera es un delito, ¿no? Porque no es que has comprado gasolina para tu auto, te has comprado, te jodiste tú, digamos. Pero si siendo esta las comprado para todos los posibles usuarios del país, has afectado a la propiedad privada de más de decenas de miles de personas. Y eso pues tiene repercusiones legales, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, sobre la aceleración que dices de HCF Mancilla de los tiempos. No lo escuché a HCF, pero seguramente se refiere al tema del manejo de la información, ¿no? La información, las redes sociales, el Internet, los medios de comunicación han acelerado los tiempos. Por ejemplo, antes, ustedes saben, y tú sabes, tenías que esperar al otro día lo que decía el periódico para saber qué estaba pasando, ¿no? O sea, veías el periódico en la mañana y decías, ya, veías las noticias y el otro día comprabas en la mañana y otra vez y demás, ¿no? A pesar que en el día había noticias de por medio, en la radio, en la tele, tenía el periódico del otro día certificaba más o menos los tiempos en los que crecían las cosas, ¿no? En este caso, las redes sociales han acelerado el tiempo porque las noticias que salen en la tarde, en la mañana prácticamente no existían. Y las de la mañana en la tarde aparecen como refritos en muchos casos. Entonces eso hace que la información sea más acelerada, la vida de la persona sea más acelerada, al mismo tiempo esperas las soluciones del gobierno y demás, o de tus entes rectores, digamos, de las dirigencias, esperas que se hagan en el menor tiempo posible, sean más aceleradas de lo que eran antes, ¿no? Quieres las cosas más rápido, en pocas palabras. Entonces, bajo ese criterio, obviamente la impaciencia crece también más rápido. Y yo creo que eso podría explicar uno de los fenómenos, no por supuesto todo, de que en 6 meses el gobierno haya terminado tan abollado, ¿no? O sea, no solo han sido los errores del gobierno, sino la aceleración de los tiempos en el consumo mediático hace que de alguna manera las personas que consumen constantemente las noticias sientan mayor impaciencia al recibir, por ejemplo, muchas malas noticias. Si en las redes sociales recibes puras malas noticias todo un día, por supuesto que hasta en tu percepción de la realidad van a variar las cosas. Y de alguna manera, ¿cuánto tiempo al día uno está en las redes sociales? ¿No? Si estás entre 6 y 8 horas, que es el promedio de las personas de 16 a 25 años, y después de nosotros, de 25 hasta 35 años, digamos, nuestra generación, estamos entre 4 y 6 horas, digamos. Entonces, imagínate la cantidad de información que ves. Mm.
Es bravo. Entonces, eso, ese es más o menos. Supongo que eso se refería tal vez a HCF, ¿no? No entiendo otra lógica. Alguna vez lo escuché hablando también de la aceleración de los tiempos en las sociedades modernas por la tecnología, entonces supongo que se refiere a eso, ¿no? En caso de que se refiera a otra cosa, bueno, voy a tratar de verlo recién. Sí, es probable que haya querido enfocarse a eso, pero me llamó la atención, ¿no? Porque no nos olvidemos también la percepción que tiene HCF en todo lo que es la coyuntura, su posición política, eso quiero llegar específicamente. Pero me pareció importante hablarlo, ¿no? En esos momentos. Y ya dentro del plano comunicacional, yo creo que vamos a tener otra charla mucho más larga. En cambio, José, muchas gracias por estar todo este tiempo. Ha sido una charla bien placentera. Y obviamente te dejo unos minutos para que puedas dar un mensaje final a todas las personas que van a ver esta emisión. Bueno, gracias, hermano, por la invitación. Espero que no sea la última. Siempre es grato hablar y dar algunas ideas. La situación no es la mejor para nadie. Yo creo que ni siquiera la gente que está en el gobierno se siente mejor estando en el gobierno, exceptuando alguna que otra persona seguro. Entonces, avisoro conflictos al fondo, digamos, ¿no? No creo que exista una derrota catastrófica del bloque popular como algunos analistas también lo aseveran. Al contrario, considero que la acumulación de conflictos continúa, ¿no? En enero fue el primero, después la derrota en las subnacionales del gobierno, y bueno, ahora en abril, mayo fue, y hasta junio fue el segundo golpe, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces es muy probable que con los conflictos que ya decíamos, ¿no? La crisis de liquidez, de divisas, la falta, el fenómeno del niño, los posibles incendios forestales que vienen y al mismo tiempo la difícil reactivación económica que avisora también los mismos datos de entes internacionales y nacionales, hacen que el conflicto sea más bien la normalidad a la que nos aproximamos. Y bueno, saliendo del estado de excepción o estado de sitio líquido en el que vivimos, eh, veamos cómo continúan las cosas, ¿no? El estado de sitio técnicamente termina el 18 o 19 de septiembre. Entonces habrá que ver de ahí en adelante cuál es la siguiente movida, tanto del gobierno de paz como de los sectores sociales movilizados que tienen una agenda de 90 días precisamente, que también esperan que sea cumplida, ¿no? Con eso me despido y muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Yo igual me despido con la imagen de José. Una gran charla. Con José hemos hablado mucho tiempo, hemos analizado muchas cosas. Y no va a ser la última, obviamente. Vamos a estar hablando en todo este esgabo de sitio, como me gusta decirle, para hablar de estas charlas de excepción. Y va a ser, como tú dices, hasta septiembre vamos a tener este ciclo y este espacio para seguir haciéndolo. Entonces, muchas gracias, José. Y esto ha sido un nuevo episodio, unas nuevas charlas de excepción.